la clase de carbohidratos o, bueno, como dice acá, glúcidos. Los carbohidratos son polihidroxialdehídos, polihidroxicetonas, que se unen, como vamos a ir viendo, consisten de carbono, hidrógeno y oxígeno, y está formado por monómeros, vamos a ver, monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Vamos a ver que entre los polisacáridos hay homo y heteropadesacáridos, y vamos a ver la función que cumple cada uno. Entonces ahora vamos a ver generalidades de los carbohidratos. Bueno, como dije antes, glúcidos son biomoléculas. Voy a ampliar la pantalla. ¿Alguien me quiere decir algo? ¿No? Bueno. Son biomoléculas orgánicas compuestas fundamentalmente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Químicamente son, como dije antes, polihidroxialdehídos, polihidroxicetonas y sus derivados y polímeros. Podríamos clasificarlos en monosacáridos, que son unidades no hidrolizables de 3 a 7 u 8 átomos de carbono. Oligosacáridos, que son compuestos, que son monosacáridos unidos por uniones glucosídicas, como vamos a ver después, compuestos por entre 2 a 10 monosacáridos unidos en forma covalente. Y luego tenemos polisacáridos, que son polímeros de un solo tipo de monosacárido. Homopolisacáridos son, o de más de un tipo de monosacáridos, son los heteropolisacáridos. Tenemos las aldosas de 3 y 4 carbonos, por ejemplo. El monosacárido más pequeño es el de gliceraldehído. El de gliceraldehído, el de 4 de eritrosa y la de treosa. El carbono, el gliceraldehído, decimos de gliceraldehído. Entonces, tiene un carbono asimétrico, y cuando es vamos a ver la serie D, que después todos son de la serie D respecto del gliceraldehído. Cuando el gliceraldehído tiene el oxidrilo hacia la derecha, entonces pertenece a la serie D. Los que en realidad el último oxidrilo, después vamos a ver, vamos a numerarlos, donde está el carbonilo empieza 1, 2, 3, son los carbonos 1, 2 y 3. Entonces el gliceraldehído tiene un carbono simétrico, es un estereoisómero, y pertenece a la serie D, porque vamos a decir que tiene este oxidrilo hacia la derecha. Después, bueno, la eritrosa, pues decimos de eritrosa porque este último oxidrilo tiene carbono asimétrico acá respecto del carbonilo, tiene el oxidrilo hacia la derecha, entonces pertenece a la serie D. Esta es la de eritrosa. Y la de treosa también es D porque tiene el oxidrilo, el carbono simétrico del oxidrilo más distante del carbonilo hacia la derecha. Entonces, estas son aldosas, porque tienen el carbonilo de carbono 1, es un aldehído. Ay, se me va de pantalla. Bueno, después tenemos, a ver, tenemos entonces de 3 carbonos, de 4 carbonos. Cuando paso se corre.
y de 5 carbonos. De 5 carbonos, por ejemplo, la D-ribosa. Ven que aquí tenemos 3 carbonos asimétricos. De acuerdo a la nomenclatura, que cuando cada carbono simétrico va a tener 2 a la N estereoisómeros. En el primer caso de gliceraldehído teníamos un carbono asimétrico, o sea que teníamos 2 estereoisómeros. El de 4 carbonos tiene 2 carbonos asimétricos, 2 a la 2 son 4 carbonos asimétricos. Y acá tenemos la ribosa, tiene 1, 2, 3 carbonos asimétricos. También es una aldosa y tiene 3 carbonos asimétricos. Este oxidrilo, el que está más alejado del carbonilo, está hacia la derecha y por eso pertenece a la serie D. Los que vamos a usar va a ser la ribosa, posiblemente la silosa. La ribosa, ¿dónde se encuentra? Está formando parte de los ácidos ribonucleicos. Tiene 5 átomos de carbono y es una aldosa. Tenemos la silosa y la arabinosa. Bueno, ahora tenemos aldosas de 6 carbonos. Tenemos los más importantes y que vamos a estudiar y vamos a trabajar, la de glucosa, también la manosa y la galactosa. Todos van a formar parte de homopolímeros, heteropolímeros, etc. O funciones en la función metabólica, pero la glucosa está en primer lugar. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos asimétricos y el oxidrilo alejado del carbonilo, que es está hacia la derecha, por lo tanto es de glucosa. La de manosa y la galactosa. ¿En qué se diferencian la glucosa? Les voy anticipando cosas que vamos a ver ahora. La glucosa tiene el oxidrilo en carbono 3 hacia la izquierda. La manosa tiene el oxidrilo de carbono 2 y carbono 3 hacia la izquierda. Y la galactosa tiene los carbonos 3 y 4 hacia la izquierda. Todos estos lo van a tener que saber escribir, como digo yo, como su nombre. Entonces, los grupos que se diferencian en la posición de un carbono, del grupo funcional de un carbono, se llaman epímeros. Por ejemplo, la glucosa tiene un oxidrilo hacia la izquierda, la manosa tiene este oxidrilo hacia la izquierda y la galactosa tiene este oxidrilo hacia la izquierda. Pero la manosa además tiene hacia la izquierda, a diferencia de la glucosa, el oxidrilo de carbono 2. O sea, decimos que la manosa es un epímero de la glucosa. Y la galactosa, el carbono 3, es igual, también lo tienes hacia la izquierda como la glucosa. Pero además tienes hacia la izquierda el oxidrilo de carbono 4, o sea, 3 y 4. O sea, difiere de la glucosa en la posición de un oxidrilo. Entonces también la galactosa es un epímero de la glucosa. Bueno, cetosas de 3 carbonos. La dihidroxiacetona, que es la de menor peso molecular, tiene 3 carbonos, no tiene carbonos asimétricos. No es un estereoisómero. Ahora, de cetosas de 5 carbonos. ¿Sí? Acá tenemos 2 cetosas que vamos a estudiar mucho en la parte de metabolismo. Tenemos la ribulosa, o sea, y como la ribosa nada más que, o sea, que tiene todos los oxidrilos a la derecha, pero tiene un grupo ceto en carbono 2, por supuesto, porque si tuviera en carbono 1 es un aldehído. Tenemos la cetosa en carbono 2 y los oxidrilos hacia la derecha. Y la D-silulosa también tiene el oxidrilo respecto del
carbonilo hacia la derecha. La desilulosa tiene el carbono 3 hacia la izquierda, a diferencia de la ribulosa. Esta es también desilulosa porque este oxidrilo está hacia la derecha respecto al carbonilo. Cetosa de 6 carbonos. Esta cetosa también es tan importante, la fructosa de fructosa, como la glucosa. Por ejemplo, la sacarosa está formada por glucosa y fructosa unidas por unión 1,4. Entonces, la glucosa la que está en mayor proporción en los alimentos y las funciones como vamos a ver, en los carbohidratos, el más importante es la glucosa y también la fructosa, y los que cumplen funciones metabólicas. Entonces tenemos de fructosa. En carbono 2 está el carbonilo en la fructosa, bueno, es toxosa. 6 carbonos y el oxidrilo a la derecha, la de fructosa. Tiene 3 carbonos asimétricos, o sea, 2 al cubo, y 2 a la 3 son las cantidades, 4, 6 estereoisómeros. Bueno, vamos a ver. Los monosacáridos pueden clasificarse según 2 criterios, atendiendo al número de átomos de carbono, triosas, 3, tetrosas, 4, pentosas, 5, como vimos, atendiendo a la posición del grupo carbonilo. Si está en un extremo, carbono 1, será una aldosa. Si está en el interior, carbono 2, como vimos en una cetosa. Combinando ambos criterios, los monosacáridos pueden ser aldotriosas o cetotriosas, aldotetrosas o cetotetrosas, aldopentosas o cetopentosas, etc. Las fórmulas que aparecen a la derecha son la proyección de Fischer, en las que la cadena carbonada se coloca vertical. ¿Ven las cadenas carbonadas? Vertical, la fórmula de Fischer, y las cadenas y con la parte oxidada, más oxidada hacia arriba. Y las valencias que no integran la cadena carbonada son horizontales. Esa es la estructura de proyección de Fischer. Las cadenas carbonadas verticales y las cadenas, los otros que no son carbonos, están en forma horizontal. Entonces tenemos el gliceraldehído, tenemos la ribosa, como vimos antes, y la glucosa de 6 carbonos. Estas son las aldosas. Y las cetosas tenemos la dihidroxiacetona, la ribulosa y la fructosa. Todos estos compuestos los van a tener que saber escribir porque van a formar parte del metabolismo. Bueno, isómeros. Ustedes ya estudiaron isómeros, son compuestos distintos con la misma fórmula molecular y son los estructurales, que es diferente estructura básica de cadena de posición y de función. Y es lo que vamos a ver, que estuvimos viendo ya la clase pasada, los espaciales son los estereoisómeros. Son las diferentes posiciones relativas de átomos o grupos de átomos en el espacio sin variar la estructura. Debido a la presencia de átomos de carbono asimétricos, tenemos isómeros ópticos, enantiómeros y los diastereoisómeros. Los isómeros ópticos, los enantiómeros, una es la imagen especular del otro. Y debido a la existencia de un ciclo o de un doble enlace que impiden el giro, habíamos visto en la clase pasada los isómeros geométricos cis y trans. Entonces, todos estos isómeros espaciales, lo que vemos
es la distribución de los átomos en el espacio, que es la configuración. La configuración es la distribución de los átomos en el espacio. O sea, vamos a ver ahora la diferencia más en la clase. La diferencia entre lo que es la configuración y la que es la conformación. La conformación es la forma que adoptan en el espacio. Y la configuración, repito, es la distribución de los átomos en el espacio. Bueno, isomería de los monosacáridos, presencia de átomos de carbono asimétricos. Por lo tanto, entonces existe existencia de estereoisómeros. Se distinguen dos series de estereoisómeros, la serie D, que penúltimo oxidrilo está a la derecha, y la serie L, penúltimo oxidrilo a la izquierda. Los que presentan actividad óptica desvían el plano de la luz polarizada. Presentan actividad óptica. De estrógiros lo desvían a la derecha, entonces lo ponemos como notación en forma positiva, y los levógiros lo desvían a la izquierda y anotamos como negativos. O sea, es independiente que sean de la serie D o la serie L, que sean de estrógiros o levógiros. O sea, la serie D o L, que significa, repito, que el penúltimo oxidrilo es de hacia la derecha, igual que de gliceraldehído. Y la serie L, que el penúltimo oxidrilo esté a la izquierda. Entonces, tanto unos como otros pueden desviar el plano de la luz polarizada hacia la derecha o hacia la izquierda. Cada vez que pasa una diapositiva se achica la pantalla, no sé por qué. Bueno, los átomos de carbono asimétricos son los que representan 4 sustituyentes diferentes. Debido a que la configuración del átomo de carbono es tetraédrica, como habíamos comentado en la clase pasada, la existencia de un carbono asimétrico determina que el compuesto que lo posee puede presentarse en forma de 2 estereoisómeros que son entre sí imágenes especulares, como la mano derecha a la izquierda, aunque se giren, no pueden hacer coincidir, o sea, no son superponibles. Los compuestos con carbonos asimétricos desvían el plano de la luz polarizada al ser atravesados por ella. Esta propiedad se denomina actividad óptica. La única triosa con un átomo de carbono asimétrico es el gliceraldehído. Para distinguir las dos formas isómeras de compuestos se tiene en cuenta la posición del grupo oxidrilo. Si está a la derecha, el isómero es de gliceraldehído, repito, y si está a la izquierda, el gliceraldehído. Habíamos dicho que la dihidroxiacetona, por no poseer átomos de carbono asimétricos, es el único monosacárido que no presenta estereoisomería ni actividad óptica. Entonces, un isómero óptico, carbonos simétricos, una es la imagen especular del otro. O sea, no son superponibles. Les aclaro que todas estas fórmulas las tienen que conocer. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno. Bueno, fórmulas de proyección de Fischer en las aldosas. Habíamos dicho que la proyección de Fischer está en las cadenas carbonadas en forma vertical y en forma horizontal los otros grupos. Entonces tenemos el de gliceraldehído, la eritrosa, que esta lo vamos a usar también, la treosa, la ribosa, ¿se acuerdan? Tenían los oxidrilos que forman los ácidos nucleicos.
a la vinosa silosa lixosa. Y de 6 carbonos, bueno, todos estos compuestos, la glucosa, fundamentalmente glucosa, manosa, galactosa. Y también va a aparecer en algún momento la idosa. Esto es heteropolisacárido. Proyecciones de Fischer de las decetosas. Tenemos, bueno, otra vez está la hidroxiacetona. Esto ya lo vimos, fructosa sobre 6 carbonos. Bueno, estas son otras que no son tan conocidas en la realidad, utilizadas en bioquímica. La fructosa. Epímeros de glucosa, que lo habíamos visto ahora al principio. Tenemos la manosa. ¿En qué difieren estos tres? Tenemos la glucosa. La glucosa tiene 6 carbonos, un aldehído, esta es la de glucosa. Tiene el carbono el oxidrilo de carbono 3 hacia la izquierda. Entonces, todos estos compuestos tienen la manosa, la glucosa y la galactosa, tienen el oxidrilo carbono 3 hacia la izquierda. A diferencia, la manosa tiene el oxidrilo carbono 2 hacia la izquierda respecto a la glucosa, y la galactosa tiene el oxidrilo carbono 4 hacia la izquierda. Entonces son, repito, como lo que dije al principio, epímeros de la glucosa. Bueno, acá presten mucha atención porque esta es la base de lo que tienen que entender después. Y nosotros tenemos un aldehído más un alcohol, se une para formar un hemiacetal. Entonces, los electrones pasan acá, ¿sí? Queda con carga positiva. De aquí se va el hidrógeno, va a venir acá y forma con el carbono, que esto queda con carga negativa, se une al carbono positivo y forma un hemiacetal. Entonces, el hemiacetal. Este hemiacetal, si se une con otro grupo que tiene oxidilo, un R con otro oxidilo, va a formar un acetal. Tenemos OR2, OR3, que tiene particularidades diferentes, más agua. Estos son los aldehídos. Entonces, este aldehído con un alcohol va a formar un hemiacetal. Esto es lo que va a formar, vamos a poner, por ejemplo, la glucosa. Entonces, lo que va a formar la glucosa va a formar un compuesto cíclico porque se va a unir el oxígeno del oxidrilo, se va a unir al carbono, va a formar un ciclo que se llama un hemiacetal. Se ha formado y tenemos un oxidrilo. Vamos a ver que este oxidrilo del hemiacetal va a formar después 2 anómeros. Y si a este hemiacetal le agrego otro alcohol, se va a formar el acetal. ¿Está claro? Tenemos una acetona y tenemos también un alcohol. Este oxígeno del alcohol se va a unir acá con el R. Este carbonilo va a formar este oxidrilo, porque los electrones pasan acá, el hidrógeno viene acá y tenemos el oxidrilo. Y se forma un hemicetal, que viene de la acetona. Y si a esto le agregamos
otro alcohol, se va a formar un cetal, o otro acetal. Bueno, ahora vamos, por favor, esto es, que es lo que más les cuesta, sitios de D-glucosa para la formación del hemiacetal. Yo tengo lo que vimos recién en esas reacciones. Aquí tengo al grupo carbonilo, un aldehído. Si yo este aldehído voy a unirlo con este oxidrilo de carbono 5, o sea, aldehído de carbono 1, con el oxidrilo de carbono 5, tenemos que este carbonilo, los electrones pasan acá negativo, esto queda positivo, y va a formar un anillo, este hidrógeno se va a venir acá, y va a formar un ciclo entre este oxígeno del oxidrilo y este carbono. Acá se forma un oxidrilo, o sea que se va a formar otro carbono asimétrico, que formando acá el hemiacetal. Esto se forma un hemiacetal, entonces se forma otro carbono simétrico, vamos a tener un oxidrilo que va a estar hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Se llaman los anómeros. Los isómeros nuevos que se forman se llaman anómeros. Bueno, estructura cíclica de los monosacáridos. La estructura habitual de los monosacáridos es 5 más átomos de carbono. No es la forma lineal, sino una forma cíclica que se establece por reacción intramolecular entre el grupo carbonilo y uno de los oxidrilos. Ello es debido a que los ángulos entre los enlaces de los átomos de carbono aproximan los primeros y los últimos, favoreciendo dicha reacción. El enlace se origina debido a la polaridad de los grupos carbonilo e hidroxilo. El carbono del grupo carbonilo más electropositivo se enlaza con el oxígeno más electronegativo del hidroxilo, como dije antes, y a su vez el oxígeno del carbonilo electronegativo lo hace con el hidrógeno del hidroxilo. Bueno, acá no se ve muy claro, vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, formas cíclicas de D-glucosa, formación de dos estereoisómeros, y ahora como son dos oxidrilos tenemos el anómero alfa y el anómero beta. Entonces, si lo vemos, esta es en forma cíclica que lo vamos a explicar después, o sea, si está hacia la derecha en la forma lineal, este oxidrilo hacia abajo es alfa. Y el que está a la izquierda, el óxido de carbono 1 de la cadena lineal, va a estar, el beta va a estar hacia la izquierda o aquí hacia arriba. Esta es beta D, vamos a hacer glucopiranosa. Forma una estructura generalmente piranósica la glucosa y furanósica la fructosa. Entonces tenemos, se cicla, acá se ve cómo se forma el ciclo, por eso es más fácil verlo en la forma cíclica, que es generalmente cómo están los monosacáridos. Tenemos el carbono 1. Habíamos dicho que estos electrones pasan acá negativos, este carbono queda positivo y se va a unir a este oxígeno, acá, que va a ser el que va a formar el anillo del ciclo, y el hidrógeno va a venir acá al oxígeno, va a formar el oxidrilo. Entonces, nos quedan dos estereoisómeros que se llaman anómeros, el alfa y el beta. Si estamos en la forma lineal, el alfa va a estar a la derecha. Si estamos en la forma cíclica, el alfa va a estar hacia abajo. Si está en la forma lineal, que está a la izquierda, va a ser el beta, y en la forma cíclica va a estar hacia arriba, la beta de glucopiranosa. Así lo vamos a mencionar cuando estén en la forma cíclica. Por ejemplo, alfa de glucopiranosa o beta de glucopiranosa. Entonces, este sería el de cadena abierta, que vamos a tener que entender bien esto de cadena abierta. Estas son anómeros.
O sea, saben que el grupo ceto proveniente de un aldehído va a tener poder reductor, pero a través de cadena abierta. Cuando está cadena cerrada, esto no tiene así a simple vista poder reductor. Lo que pasa que se establece, por ejemplo, vamos a hablar de la glucosa ahora, un equilibrio entre un tercio que va a haber en una solución cuando se disuelve glucosa, un tercio de alfa D glucopiranosa, 2 tercios de beta D glucopiranosa y una pequeña concentración de glucosa de cadena abierta. El poder reductor que tienen los monosacáridos es cuando pasa hacia acá a través de cadena abierta, que está el grupo carbonilo. Entonces, cuando tenemos el grupo carbonilo que tiene poder reductor, si nosotros agregamos, alguna vez lo habrán usado el reactivo de Selling, que es, lo vamos a ver después, que es sulfato ferroso en medio alcalino, vamos a ver que lo que tiene poder reductor, o sea, se oxida el ferroso férrico y se reduce aquí, se oxida aquí el grupo carbonilo, y pero a través de cadena abierta. Entonces, a medida que se van cambiando su forma, utilizando, perdón, la cadena abierta, se van disociando el alfa y el beta formando cadena abierta hasta que todo está reaccionado, pero a través de cadena abierta, porque todos estos tres están en equilibrio. Bueno, acá otra vez van a tener unas cuantas diapositivas de ejemplo de ciclación. Ejemplos de ciclación, en este caso es de la fructosa. Ven, esta es la glucosa, esta es la fructosa. Bueno, la glucosa ya vimos cómo se produce la ciclación y que hay un equilibrio en las tres. Que la fructosa tiene el carbonilo en carbono 2, entonces va a reaccionar el carbono 2 con el oxidrilo de carbono 5, o sea, el puente de oxígeno lo va a formar el oxígeno del oxidrilo, se va a ciclar y que va a formar un hemiacetal. Bueno, piranosas y furanosas. Entonces, si estamos en el glucosa, es entre el carbono 1 y el carbono 5. Entonces tenemos carbono 1. El alfa, en este caso, es alfa de, presten atención en cómo se escribe, cómo se mencionan. Alfa de glucopiranosa. Cuando está en forma cíclica decimos glucopiranosa. Si está a la derecha es alfa, es decir, el oxidrilo está hacia arriba, es beta. O en la forma lineal, está a la derecha es alfa y está a la izquierda es beta. Como tenemos acá, beta de glucopiranosa. Entonces, este es el carbono 1 anomérico. Se forma otro carbono asimétrico. Este es el carbono 5 que forma el ciclo. El oxidrilo forma este ciclo, el carbono 1. Entonces tenemos carbono 2 de la glucosa, el oxidrilo hacia abajo porque el 2 va a la derecha, el 3 va hacia arriba porque está la forma lineal, va hacia la izquierda, el 4 va hacia abajo, el 5 está comprometido con el puente de oxígeno y tenemos el 6, el carbono hidrógeno 2 oxidrilo. Entonces lo llamamos alfa D glucopiranosa. La fructosa, ¿cómo se formaba? Se formaba entre el carbono carbonílico, porque es una cetosa del carbono 2 y el carbono 5. Entonces forma un anillo de 5 carbonos, de 5 unidades, perdón. Y este tiene un anillo de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este forma un anillo de 5 unidades.
que uno es el oxígeno, y acá también. Este es de 6 y este es de 5. Entonces, son similares estas estructuras al pirano, en este caso, y al furano, en este caso. En las aldosas en general, en este caso las de 6 carbonos, están en mayor parte como piranos, y algún porcentaje puede estar como furano. En cambio, ocurre lo contrario con la fructosa. Mayor proporción está en estructura así como furano, y puede ser que pequeño porcentaje puede estar como pirano. O sea, desde un anillo de 6 unidades o uno de 5. Bueno, acá tenemos otra vez lo de los anómeros. Aquí están todos. La glucosa de forma abierta, es una aldosa. Tiende a ciclarse, y este carbonilo, ¿con quién se va a unir? Este es el carbono 5, y este carbonilo pasa acá negativo el oxígeno, positivo el carbono, se une este oxígeno, y este hidrógeno viene acá. Y se cicla, y formamos dos anómeros, o sea, dos carbonos asimétricos, pero provenientes del hemiacetal. Entonces ellos lo llamamos anómeros alfa y anómeros beta. Y esta es la cadena abierta. Como dijimos que esto es una configuración, es la configuración perspectiva de Howard, donde esta parte que está hacia adelante, que está oscura, va hacia el lector, está en el espacio, va hacia el lector. Y aquí ocurre lo mismo. Pero como es una configuración, para pasar de la número alfa a la número beta, ¿qué tenía que haber si era configuración? Ruptura de unión covalente. Entonces, para pasar de alfa a beta, hay que producir la ruptura de enlace, por ejemplo, acá y acá, y entonces pasan a través de cadena abierta y pasan de alfa a beta, de alfa a beta o de beta a alfa. Como es una configuración, pasa a través de cadena abierta, ruptura covalente. Bueno, acá tenemos que fórmula de proyección de Howard, o en perspectiva, si lo vemos de arriba. Las fórmulas cíclicas de los monosacáridos se representan mediante las fórmulas de proyección de Howard como hexágonos o pentágonos planos, en los que la parte inferior corresponde a la región más cercana al espectador, y los sustituyentes de los carbonos se sitúan perpendiculares al anillo. Hacia abajo, los que están en la fórmula lineal estaba a la derecha, y hacia arriba los que estaban a la izquierda. O sea, la proyección de Fisher, y esta es la perspectiva de Howard. Estos anillos se llaman piranosas y furanosas por su semejanza con los compuestos orgánicos cíclicos pirano y furano, respectivamente, que ya lo vimos antes. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, creo que no. Y en el chat están poniendo Bueno, vamos bien y... seguimos entonces. Bueno, cualquier cosa me avisa. Se necesita, porque cada tema que vamos tratando, sería bueno volver a insistir en algo que, si no lo vemos al final, hacemos una síntesis de todo, ¿sí? Ay, no sé qué pasa hoy, que no quieren. Bueno, esta diapositiva, la verdad que no me gusta, tendría que haber hecho otra, pero en este momento no me dio el tiempo. Pero voy a explicar más. Forma de silla y de nave y bote de las piranosas. Un paso más en la adecuación de la fórmula de estructura real de los monosacáridos son las fórmulas espaciales o tridimensionales, puesto que los
anillos no son planos, como dan a entender la fórmula de Howard. El anillo epiranosa se presenta predominantemente en la conformación denominada silla. Y de esta silla hay dos posibilidades, pero la que es más estable es esta. Y esta es la forma bote, que realmente requiere mucha energía y ya no se usa la forma bote. Hay dos formas sillas, pero la más estable es esta. Entonces también nos van a ver, a ver si tengo alguna explicación más acá. No. Cada vez que paso de una a otra, se achica la pantalla, no sé qué pasa. Bueno, entonces tenemos acá una forma perpendicular. Esta es la conformación. ¿Se acuerdan qué es? La forma que adopta en el espacio. Para cambiar de conformación no se requiere ruptura de unión covalente. En cambio, cuando se cambia de configuración, por ejemplo, de alfa pasa a beta, ahí se requiere una ruptura de unión covalente. Acá pasa de forma silla a otra forma silla, o de forma de Howard a forma silla. Es la forma que adopta en el espacio. Se requiere energía, pero por eso se tiende a una forma más estable. Y entonces, acá tenemos, vamos a ver, una forma, si tenemos una línea imaginaria perpendicular a la forma silla, vemos que los oxidrilos, los compuestos que van paralelos a este eje, van hacia abajo. Y los otros están, los oxidrilos, en forma ecuatorial. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos forma axial o forma ecuatorial. Depende de hacia dónde estén los oxidrilos de cada uno de los compuestos. Bueno, isomería en los monosacáridos. Las aldosas de 5 o más carbono y cetosas de 6 o más carbono. Fórmulas cíclicas por reacción intramolecular, más como una síntesis, esto es lo que vimos. Fórmulas cíclicas por reacción intramolecular, es esto, del grupo carbonilo con el oxidrilo del penúltimo carbono. El carbono carbonílico se convierte en un nuevo carbono asimétrico que da origen a dos nuevos tipos de estereoisómeros llamados anómeros. El anómero alfa con el oxidrilo del carbono anomérico hacia abajo, y el anómero beta con el oxidrilo del carbono anomérico hacia arriba. Bueno, poder rotatorio. Se denomina poder rotatorio de una sustancia ópticamente activa a la desviación en grados, positiva o negativa, sea a la derecha o a la izquierda, que sufre el plano de polarización de la luz al atravesar una disolución de dicha sustancia. Esta magnitud es proporcional a la concentración de la sustancia en la disolución. Para hacer problemas de poder rotatorio tienen que ver muy bien las unidades. Entonces, en gramos por mililitro se da la concentración. Y ahora vamos a ver el equipo. Y a la longitud del tubo de medida en decímetros. La constante de proporcionalidad es característica de cada azúcar y recibe el nombre de poder rotatorio específico. Entonces, el poder rotatorio que uno observa se puede determinar por la rotación específica de un compuesto a 20 grados de la luz del sodio, por la concentración en qué unidades, gramos por mililitro, y la longitud del tubo donde se mide es en decímetros.
El alfa de B es el poder rotatorio específico medido a 20 grados empleando luz monocromática de la línea D del sodio. Entonces acá da una mezcla, acá dice poder rotatorio específico, el gliceraldehído más 14, cuando se llega al equilibrio tiene este poder rotatorio de ribosa 23, desoxirribosa menos 50, la de glucosa más 52, de galactosa más 80, de fructosa menos 92 y la manosa 14,2. Ven que es independiente, que sean D o L, que sean destrógiros o ribógiros. Entonces, además, una mezcla equimolecular de dos enantiómeros es una mezcla racémica. Tienen una pregunta ustedes ahí en el cuestionario. Resulta ópticamente inactiva, pues se compensan los poderes rotatorios de ambas sustancias. Entonces, vamos a ver el polarímetro. Tenemos la fuente de luz que tienen en distintas orientaciones los planos perpendiculares al rayo que incide. Entonces lo que tenemos que hacer es poner un polarizador para que tengamos una única luz, la luz de una única longitud de onda que sea perpendicular a la dirección del rayo. En acá es bueno, sí, el polarizador es de cuarzo, creo, y aquí ponemos la muestra que se supone ópticamente activa. Entonces, ¿qué hace la muestra? Si es estrógira o levógira, desvía el plano de la luz polarizada y acá tenemos otro analizador que va a ser perpendicular a este. Entonces, va a desviar, aquí este es el ojo humano, que es lo que va a ver acá nosotros en el analizador, es lo que vamos a determinar si se desvió hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí no se ve nada, si nosotros rotamos esto, vamos a ver dónde vemos luz y vemos si es a la derecha o giramos a la izquierda, si hay luz, se desvió hacia la izquierda o la derecha la luz polarizada. La rotación del plano de la luz polarizada por una sustancia ópticamente activa se detecta y se mide en un instrumento que se denomina polarímetro, que consta de una fuente luminosa, un polarizador, un tubo para contener la muestra que se va a analizar y un segundo polarizador llamado analizador, porque ahí vamos a determinar si se desvió o no la luz polarizada. Bueno, reacciones de transferencia de electrones, reacciones redox. Reacción redox. Las reacciones de oxidación, es un repaso de esto, ganancia de oxígeno, pérdida de hidrógeno, y reducción, ganancia de electrones, pérdida de oxígeno, ganancia de hidrógeno. La molécula que se oxida es un agente reductor, pues cede sus electrones a otra molécula que se reduce. Y del mismo modo, lo que se reduce es un agente oxidante, pues al captar los electrones favorece la oxidación de la otra que los cede. La ganancia de electrones en una biomolécula es una oxidación. La ganancia de oxígeno, perdón, pues al ser el oxígeno más electronegativo que el carbono, atrae con más fuerza al par electrónico del enlace covalente, o sea que equivale a la pérdida del electrón del carbono. Por eso, la pérdida del oxígeno es una reducción, pues supone que el carbono recupera su electrón. Del mismo modo, y debido a que un hidrógeno está constituido por un protón y electrón, la ganancia de hidrógeno es ganancia de un electrón y por lo tanto reducción y su pérdida, oxidación. Bueno, entonces dijimos que los monosacáridos tienen poder reductor. Las aldosas son más reductoras que las cetosas.
pero, por ejemplo, esto es una reacción que si tenemos clase de laboratorio, van a hacer, es el reactivo de Fehling. Entonces dice, los monosacáridos pueden ser oxidados por agentes oxidantes, es el ion cúprico en medio alcalino y va a dar óxido cuproso como producto. Se reduce y se oxidan el monosacárido. En la reacción redox, el carbono carbonílico del monosacárido se oxida a ácido carboxílico y el cúprico se reduce a cuproso. Esta propiedad puede ponerse manifiesta en el laboratorio mediante el reactivo de Fehling y permite reconocer a los monosacáridos. Entonces, el reactivo de Fehling, como se compone dos soluciones A, que es una solución de sulfato cúprico con el agente oxidante que es el cúprico. Y Fehling B, incolora, es una acción básica de tartrato de sodio y potasio. Al calentar en el tubo de ensayo una disolución de un monosacárido con cantidades iguales de Fehling A y Fehling B, se produce la reacción redox. El grupo aldehído se oxida a ácido y el cúprico, el sulfato cúprico, se reduce a cuproso, que precipita como óxido cuproso de color rojo ladrillo. Entonces acá tenemos el reactivo de Fehling más el aldehído monosacárido, y la reacción de Fehling positiva es un color rojo ladrillo, y negativa, que es el igual al reactivo de Fehling. Y del mismo modo que las aldosas, las cetosas también dan positiva a la reacción de Fehling, a pesar de que el grupo cetona no puede oxidarse a ácido. La explicación es que en medio básico las cetosas se isomerizan fácilmente a las correspondientes aldosas que sí se oxidan. Bueno, esta reacción la tenían que hacer ustedes en el laboratorio. Bueno, ahora vemos cómo se produce ese poder reductor de los monosacáridos cíclicos. Los monosacáridos de 5 más átomos de carbono que en disolución se encuentran en forma cíclica, también reducen el cúprico de reactivo de Fehling, aunque el grupo carbonilo no esté presente de forma cíclica. Esto es posible debido a que en solución existe un equilibrio, lo que yo les dije antes, entre las formas cíclicas y de cadena abierta, lo que permite que la reacción de oxidación pueda completarse. Entonces tenemos acá la alfa de glucosa y la beta de glucosa. Lo que se oxida es el carbonilo, no es el grupo en forma cíclica. Entonces, se va oxidando este compuesto. Como hay un equilibrio entre los tres, dijimos que aproximadamente hay 1/3 de forma alfa, 2/3 de forma beta de glucosa, que se pasan a través de la forma de cadena abierta. Entonces, porque es la configuración alfa o la configuración beta, entonces para pasar de un isómero a otro, tiene que haber ruptura de cadena, porque carbonilo, o sea, el aldehído, es el que va a tener poder reductor, no al oxidirlo así en forma cíclica. Entonces, esto tiene poder reductor. Entonces, a medida que se va oxidando este compuesto, se va disociando, porque están en equilibrio, hacia la forma, tanto este como este, hacia la forma de cadena abierta, hasta que se consume toda la glucosa, queda oxidada. A medida que la forma abierta reacciona, disminuye su concentración, con lo cual, para mantener el equilibrio, las moléculas cíclicas se abren restableciéndolo. Las nuevas moléculas abiertas siguen reaccionando y su concentración sigue restableciendo a expensas de las formas cíclicas, hasta que finalmente todas las moléculas monosacáridos, es lo que dije antes. Entonces, lo que quiero es que se entienda, porque cuando hagan las reacciones de laboratorio van a tener que conocer esto. Propiedades de los monosacáridos. Propiedades físicas. Son sólidos cristalinos, tienen color blanco,
son hidrosolubles. ¿Por qué son hidrosolubles? Tienen muchísimos iones oxidrilos, tienen sabor dulce, presentan actividad óptica, excepto la dihidroxiacetona. Propiedades químicas. Tienen poder reductor, permite identificarlos mediante el reactivo de Fehling. El poder reductor, por supuesto. Bueno, enlace o glucosílico. Los monosacáridos se unen entre sí para formar oligo o polisacáridos mediante enlaces covalentes denominados O glucosídicos. El enlace O glucosídico se establece por reacción entre dos grupos hidroxilos de dos monosacáridos con desprendimiento de una molécula de agua. Los monosacáridos quedan así unidos covalentemente mediante un átomo de oxígeno. Este enlace puede ser de dos tipos. Monocarbonílico. Entonces tenemos un enlace, por ejemplo, este es el carbono alfa, este carbono, y si tenemos otra molécula igual al lado, igual u otro monómero, puede ser la misma o no, este es el carbono 4, es un oxidrilo. Entonces se puede formar una unión del primer monosacárido, que esto es, en este caso es un hemiacetal, un carbono de un hemiacetal. Y este es un oxidrilo de un sustituyente carbono oxidrilo. Entonces se establece entre el carbono carbonílico del primero y un carbono no carbonílico, porque el carbono carbonílico sería este. Este es con un alcohol, y se forma un disacárido. Entonces, si unimos alfa 1, 4, ¿sí? Va a quedar este carbono alfa libre y decimos que tiene poder reductor. Cuando hablamos de poder reductor siempre es a través de cadena abierta. Entonces se forma una unión entre el hemiacetal y el alcohol. Este es un carbono no carbonílico, este es un carbono que llamamos carbonílico. O sea, del hemiacetal y un alcohol. Vamos a hablar, hemiacetal y un alcohol se forma un acetal. Y se formó un disacárido y se eliminó agua. Hasta ahora nos quedamos con eso. Y entonces, este compuesto, este disacárido que se formó, tiene poder reductor, porque tenemos el carbono hemiacetálico libre. En este caso es alfa, el oxidrilo está hacia abajo. Y a su vez el enlace puede ser alfa o beta dependiendo de la posición del grupo oxidrilo del primer monosacárido. Vamos a seguir, que hay más ejemplos para que lo entiendan. Entonces, disacáridos. Son oligosacáridos formados por dos monosacáridos unidos covalentemente mediante enlace O glucosídico. Tienen las mismas propiedades físicas que los monosacáridos. En cuanto a las propiedades químicas, son los disacáridos cuyo enlace es monocarbonílico. Tiene poder reductor y dan positiva a la reacción de Fehling. Si el enlace es dicarbonílico, no conservan el poder reductor, pues los grupos carbonilos están comprometidos en el enlace. De los disacáridos con importancia biológica, es la sacarosa. Solo la sacarosa da negativa a la reacción de Fehling. Entonces vamos a volver a la diapositiva anterior. Entonces, aquí se forma, acá lo llaman carbono carbonílico, que es el hemiacetal. Es el hemiacetal con un oxidrilo de carbono 4. Entonces se forma un disacárido, este es el enlace glucosídico, se forma un enlace glucosídico, y este carbono es el carbono reductor. Ahora, si tenemos, a ver, no sé si dan otro ejemplo o no.
Bueno, después lo vamos a ir viendo. Entonces tenemos, vamos a ver, el primer ejemplo anterior, por ejemplo, tenemos, si se une, a ver, la maltosa, esta es la sacarosa, perdón, del nombre acá arriba, quería que vieran este. Primero vamos a ver este, que es el ejemplo anterior. Tenemos dos moléculas, es la maltosa, dos moléculas de glucosa. Este se une por el carbono hemiacetálico y este por un grupo alcohol secundario. Entonces era un hemiacetal con un oxidrilo de R, esta es una unión glucosídica o también se llama acetal. Esto vamos a llamarlo un R, ¿sí? Esta es la maltosa. ¿Cómo se escribe un disacárido? Este O puede estar antes o después. O por el oxígeno alfa de glucopiranosil, porque es una glucopiranosa 1,4, que se escribe entre paréntesis, alfa, porque la segunda molécula está el carbono numérico en alfa de glucopiranosa. Entonces, entienda cómo se escribe. O alfa, porque este es alfa 1,4. Alfa de glucopiranosil 1,4 alfa de glucopiranosa. El segundo también es piranosa. Cuando estamos uniendo dos moléculas por el carbono hemiacetal, por el carbono hemiacetal, en este caso es la glucosa, que es alfa, porque está hacia abajo, alfa de glucopiranosil 1,2, beta, que es beta de fructofuranósido. Esta es la fructosa en forma de furano. Fructofuranósido. ¿Por qué es furanósido y acá decimos piranosa? Cuando hacemos dos uniones de hemiacetales, se forma un acetal, un glucósido, pero es un furanósido, porque estamos uniendo dos carbonos, lo que llaman carbonilos acá, dos hemiacetales, carbono 1, carbono 2, son oxidrilos de hemiacetales, forman un acetal, pero es un glucósido, o sea, un furanósido en este caso, porque se unieron dos hemiacetales formando esta unión. Es un glucósido, es un acetal, pero proveniente, es una unión glucosídica, pero proveniente de dos grupos, dos hemiacetales. Entonces se forma un óxido, en este caso furanósido. Aquí tenemos entonces, si se unen, a ver dónde están, porque tienen los nombres arriba, la sacarosa. Entonces, fructofuranósido. Este compuesto no tiene poder reductor, la sacarosa. No tiene poder reductor porque se unieron los carbonos, en este caso 1 y en este caso 2, porque la fructosa es un cetoácido, una cetohexosa, y se forma el ciclo entre carbono 2 y carbono 5. Entonces tiene una unidad menos el anillo. Entonces tenemos 1, 2.
están unidos por los grupos que podrían tener poder reductor. Entonces, este es el carbono 5 y es un alcohol. Entonces, no tiene poder reductor, porque los grupos anoméricos están comprometidos. O sea, es una unión entre dos hemiacetales. Entonces, no tiene poder reductor. La maltosa tiene poder reductor. La celobiosa es beta-D glucopiranosil 1,4-beta-D glucopiranosa. La celobiosa está unido por una unión hemiacetal y un oxidrilo del carbono 4, un alcohol. Entonces es glucopiranosa, a diferencia de que no tiene poder reductor, que se termina en furanósido. Y la lactosa es una unión entre una galactosa en unión beta 1,4 con una alfa de glucosa. La lactosa es el azúcar de la leche y la sacarosa es el azúcar común, que es glucosa fructosa. La lactosa está formado por galactosa más glucosa, pero la unión es galactosa, es beta-galactosa, ¿sí? Es O beta-D galactopiranosil, de galactopiranosa viene, beta 1,4, la unión 1,4, como este es beta, se escribe así, alfa, que es esto, de glucopiranosa. ¿Por qué? Porque esta, si tiene poder reductor, termina en piranosa. Cuando están unidos los dos hemiacetales, como en el caso de la sacarosa, se llama, en este caso, termina en óxido. Profesora, un compañero pregunta en el primer caso de la sacarosa, que no tiene escrita la O al principio. ¿Es porque faltó o por qué no es O alfa D Sí, glucopiranosa? porque no tiene, porque lo que pasa es que acá forma un puente entre el hemiacetal y un alcohol. Y acá está uniendo los dos grupos, anoméricos, digamos, dos semiacetales. Vamos a ver otros ejemplos ahora. Ok. Bueno, estos son derivados de hexosa. Bueno, vamos viendo esto después. Bueno, tenemos acá beta de glucosa y beta de glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato es lo que vamos a usar en metabolismo. Cuando ingresa la glucosa a la célula se fosforila, porque fosforilada, con carga negativa en este caso, no puede salir. Entonces luego se metaboliza. A ver si tengo más ejemplos de la... Bueno. Derivados de hexosa en biología, beta de glucosamina. Esto lo vamos a ver ahora en heteropolisacáridos, pero son los monómeros estos. Glucosamina, vamos a ver más ejemplos después de lo que vos me preguntaste. Beta de glucosamina, y este es el N-acetil beta de glucosamina. Entonces, glucosamina. Los heteropolisacáridos contienen glucosamina, N-acetil beta D glucosamina, beta K. El ácido murámico, el R puede ser un ácido láctico, y N-acetil murámico. Bueno, azúcares acídicos. Cuando la glucosa o la lactosa o cualquier gaseosa tiene
tiene un carboxilo en carbono 6, son los ácidos urónicos. Entonces, beta de glucurónico, o en este caso beta de glucuronato, porque tienen el carbono 6 un carboxilo. Este es el de gluconato, que es el glucónico, que tiene el carboxilo en carbono 1. Y importante de esto es una unión éster intramolecular que se forma la D-glucono-delta-lactona. Este va a ser una molécula que vamos a encontrar en la vía de las pentosas. Bueno, derivados de hexosas en biología, azúcares acídicos. N-acetilneuramínico, el ácido siálico, bueno, es el único que tiene, en este caso, carga negativa. Aminoazúcares. Así que como vimos, la galactosamina, la glucosamina tenemos en lugar de un oxidrilo, un carbono 2, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos la beta, en este caso es beta, el oxidrilo va hacia arriba, beta de galactosamina. Y tenemos acá la beta de manosamina. ¿Por qué está acá arriba? Porque el oxidrilo carbono 2 de la manosa va hacia la izquierda, o sea, en este caso hacia arriba. Bueno, acá vamos otra vez a los disacáridos. Unión glucosídica, formación de maltosa. Entonces, alfa de glucosa. Acá tenemos el hemiacetal. Y acá tenemos el grupo alcohol de carbono 4. Alfa de glucosa, beta de glucosa o glucopiranosa. Entonces, por condensación se va agua y se forma un acetal, porque este hemiacetal toma un grupo OR, vamos a decir. Entonces, alfa de glucopiranosil 1,4 de glucopiranosa. Le pueden poner el oxígeno o no. Esto es un esquema del libro de Leninger. A veces para mayor comodidad ponen o no el oxígeno. Alfa D, a ver, glucopiranosil 1,4 de glucopiranosa, porque esto tiene, este es el hemiacetal, eso es lo que tienen que tener en cuenta, y tiene el poder reductor, la maltosa. Bueno, enlaces glucosídicos, disacáridos entre carbonos 1,4, acá lo van a ver, lo ven en colores, 1,4, y ven que en carbono 1 tienen el oxidrilo, o sea que tienen poder reductor. Bueno, disacárido de la sacarosa. Ven, algunos no ponen el oxígeno, pueden o no, pueden obviar. Alfa de glucopiranosil, beta de fructofuranosa. Entonces tenemos aquí, sí. No, yo lo había corregido. Perdón, acá lo pueden corregir ustedes en el que tiene. ¿Cómo terminaría esta? ¿Me escuchan? ¿Tendría que ser furanosil? No, fructofuranóxido. Eso quise decir, Sí, sí. por favor lo corrigen. Yo lo corregí en mi pendrive ayer, pero como yo había cargado esto, después cuando puedo lo voy a... ¿Ustedes lo pueden corregir eso? Entonces es alfa de glucopiranosil, beta de fructofuranóxido. Esto sí es importante que ustedes pongan porque es un acetal, o sea, la unión glucosídica que se llama,
pero proveniente de 2 hemiacetales, ¿sí? Entonces, esto es fructofuranósido. Bueno, y acá tenemos la lactosa, como dije antes, el azúcar de la leche. Tenemos beta galactosa, beta de glucosa. Entonces, es galactosa. ¿Se acuerdan que el carbono 3 y 4 estaban hacia la izquierda? Entonces acá están hacia arriba. Y es beta, en unión beta de galactopiranosil. Acá faltaría el 1,4, ¿sí? Es más simplificado. Esto es 1,4 beta de glucopiranosa. Y bueno, la maltosa es 1,4 alfa de glucopiranosa. Acá falta el 1,4. Bueno, aquí tenemos otra vez disacáridos presentes en sistemas biológicos. Tenemos acá otra vez la lactosa. Por ejemplo, Leninger, esto es de Leninger, no utiliza el O. Pueden o no ponerlo. A veces está al principio, a veces está en el medio. Pero quizá cuando tengan uniones de los disacáridos no reductores, el O no, porque es un puente entre un compuesto, un hemiacetal OR, no es formando la unión glucosídica entre dos hemiacetales. Entonces, tenemos acá la lactosa, como vimos antes, galactosa, 3 y 4 para arriba, unión acá está 1,4 beta de glucopiranosa. Está más completo, la sacarosa aquí, está muy bien acá, beta hace bueno, lo escriben al revés, pero es alfa 1 beta. Esta es glucosa, lo llaman como beta de fructofuranocil, alfa de glucopiranósido. Bueno, lo mismo. O fructofuranósido si lo leemos al revés. La trealosa. La trealosa es el azúcar de circulación de los insectos, así como nosotros tenemos la glucosa. Las plantas tienen la sacarosa como azúcar de circulación, los insectos tienen como azúcar de circulación la trealosa. Entonces, la trealosa está formada por alfa de glucopiranosil, alfa de glucopiranosil en unión 1,1, porque son dos glucosas unidas en carbonos semiacetales. Esta unión glucosídica está formada por la unión, este acetal que se forma, está formado por dos uniones 1,1. Lo pueden poner acá, 1,1, o lo pueden escribir acá en forma simplificada. Este es un glucopiranósico. Glucopiranósido. 1,1 alfa. Profesora, un Sí, compañero está preguntando cómo hace para, en esta estructura del disacárido, para darse cuenta fácilmente si es D-fructofuranosil o L, para si hay alguna forma de verlo claramente eso. bueno, vamos a ir a uno que sea, vamos a la lactosa. Y vamos a ver una glucosa y una fructosa. Entonces, aquí tenemos una galactosa. ¿Se acuerdan que los oxidrilos que en la fórmula de Fischer, ¿sí? De proyección de Fischer, estaban hacia la derecha?
En la de Howard, la forma cíclica de Howard, en perspectiva, van hacia abajo. Los que estaban a la izquierda van, en la fórmula de Howard, van hacia arriba, ¿sí? Sí. Entonces, tenemos, esta es la galactosa. La galactosa tenía el carbono 3 y 4 hacia la izquierda. ¿Esa venía en la pregunta? A ver, acá tenemos carbono 1. No siempre te van a poner el carbono o el número de carbono acá para aprender nomás. Tenemos el carbono 2, el oxidrilo hacia abajo. Entonces, en la galactosa, el oxidrilo 2 está hacia abajo. El 3 y el 4 están hacia arriba porque en la fórmula no cíclica están hacia la izquierda. Sí, ¿Me eso está siguen? claro. Sí, sí. Bueno, y acá tenemos la glucosa. La glucosa, si no te ponen los números, ¿cómo vos sabés? Acá está unida por el carbono 4. Y acá tenés, si te pones a la derecha el anillo, el oxígeno está acá. La Sí. unión es entre 1 y 5 si es una piranosa. En el caso de la fructosa es unión 2,6. Tenés que ver también la posición del anillo para saber si estás el carbono hemiacetal o esa es la duda, o el carbono de oxidrilo de alcohol secundario. No sé si era la La, duda. la duda era cómo hace para darse cuenta si es D o L en esta estructura. Ah, bueno. En esta estructura DOL, el carbono 5 es el que tiene este, el oxidrilo, ¿no? Sí. Eh, claro, el Bueno, que porque tenía, si es el que L, formó parte de porque, el que se perdió para claro, hacer el acá no ciclo. tengo ejemplos de L, pero si es L te va a cambiar todo lo demás. A La ver. orientación de los otros oxidrilos. ¿Estamos? O El sea L no que. vas a tener esto para abajo y esto para arriba, esto va a estar al revés. Sí. Entonces, Es un poco más difícil, pero sí, sí. sí, bueno. Si encuentro un ejemplo, no sé si tengo acá L, si no, en el cuestionario los tenemos, los ejemplos de carbohidratos, pero en general aquí en la naturaleza tenemos D de esto. Hay otros componentes que son L, por ejemplo, los aminoácidos son L, y hay algún azúcar que es L también, en los heteropolisacáridos, que tienen una proteína, que es algo mucho más complejo y más de estructura que de parte metabólica, ¿sí? En general, el metabolismo, el grupo D es para metabolismo en el caso de azúcares, en el caso de aminoácidos son L. ¿Por qué? Porque las enzimas van a reconocer esto específicamente o el D o el L. En el caso del L vos tenés que cambiar esto, ¿sí? A veces lo dan vuelta, entonces les quedan todos para el otro lado. Esto, voy a ver si tengo algún ejemplo acá, si no cuando hagamos los cuestionarios se los voy a dar. Acá, por ejemplo, tenemos la trealosa. A ver si acá se ve el ejemplo. Ven que en la trealosa es alfa D, glucopiranosil, que yo sin pizarrón no puedo manejarme, alfa D, glucopiranosil 1,1 alfa de glucopiranóxido. Si ustedes o les dan la fórmula o les dan el nombre, ¿sí? Entonces, alfa, alfa. Esta molécula que le hicieron, alfa D, las dos son D. Tuvieron que, a ver cómo te puedo decir, vamos a suponerlo que lo tenemos de frente, lo rotas hacia la izquierda, la molécula de glucosa. Si la rotas para la izquierda esta, te va a quedar el oxígeno ahí. ¿Sí? Eh, ¿Sí o no? a ver.
sería Y no que es sencillo, le digo. Y los demás sustituyentes también van a cambiar de lugar. sí, sí, sí. Igual el Ves que compañero está el puso en el chat. metileno para abajo, el oxidrilo de carbono 2 que está para abajo acá, acá quedó para arriba. Entonces es hacia la izquierda y hacia abajo. A ponerlo hacia Sí, la izquierda te quedan dado vueltas todo. Entonces el bien, oxígeno, en el caso de la glucosa, en lugar de estar aquí, va a estar acá, porque este es el carbono 1. Este es el oxígeno que une 5 con 1. Este es carbono 2. Carbono 2 acá está para abajo, acá está para arriba. Se cambian toda la ubicación. Es como que dieras vuelta a la molécula para bien, unirte alfa-alfa. ¿Lo ven? perfecto. Sí, 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 el compañero escribió en el chat que dice que ya lo, dice, ya lo entendí. Perfecto. Bueno, bueno. Este, Gracias. si te encuentro algún ejemplo, pero es tan difícil encontrar ejemplos, como no se encuentra en la naturaleza muchas esas cosas. No es fácil encontrar ejemplos. Voy a tratar de buscarle a ver si. Lo mismo para pasar de piranosa a furanosa a la glucosa. Hay uno de los títulos también que yo corregí ayer en el pendrive, que dice de la glucosa y la forma piranósica, y es de la fructosa, furanósica, perdón. La glucosa forma furanósica. Es un trabalengua. Perdón. Y entonces, en general está como piranosa, pero una pequeña cantidad está como furanosa. Y también se puede poner la fructosa, que está en forma, en mayor parte en forma furanósica, también se puede escribir en forma piranósica. ¿Mm? Bueno, este, y también lo tienen en los cuestionarios, eso que no podemos hacer. Bueno, pero acá no tengo pizarrón, o sea que, no sé, en los cuestionarios o voy a traer ejemplos o les voy a mandar algo, voy a ver cómo hago para los cuestionarios. Bueno, bueno, acá hay alguna duda más. ¿Ven el ejemplo? Esto. ¿Y ustedes tienen libros de orgánica? ¿Me escuchan? Sí, sí. No sé el resto. Yo creo que tengo uno por ahí guardado viejo. Bueno, sí, sí, son viejos, algunos no tienen ni lo de Howard, los viejos de orgánica, los libros viejos de orgánica. Bueno, eh, bueno, pero acá ven el ejemplo, cuando tienen que formar, lo mismo cuando tienen beta, también a veces dan toda vuelta, lo van a encontrar al revés, o el oxígeno. Y después vamos a ver, por ejemplo, la celulosa, que son de uniones beta, 1, 4 beta, que están unidas, y una se da vuelta porque están giradas 180 grados las fibras, las cadenas largas. Entonces también tienen que dar vuelta a la molécula y ahí vamos a ver otro ejemplo. Si encuentro Profe, ¿me algo más, os traigo, escucha? pero en general los libros de orgánica no he encontrado. Sí, te escucho. Profe, Ah, bueno. una primera duda de la diapo de disacáridos, de una más adelante. ¿Cómo usted se da cuenta que tiene poder reductor o no mirando la molécula? Y bueno, si tenés el carbono acá, tenés el carbono 4. Si vos ves la fórmula acá, tenés el Ujú. oxígeno, está comprometido este carbono. ¿Estamos de acuerdo? Este Sí, carbono está claro. comprometido, está unido a un Entonces, grupo R. Y si acá tenés este oxídero y el carbono 4 no tiene poder reductor. Los extremos no reductores son estos, por ejemplo. Cuando veamos polímeros, estos son los extremos no reductores. Este es el extremo no reductor, ¿sí? Y inclusive cuando vemos almidón y glucógeno, cuando hable yo de extremos no reductores son así. El extremo no reductor es el 4, por ejemplo, ¿sí? Y entonces las enzimas van a atacar de extremos no reductores. Los que son reductores son los semiacetálicos, que quedan libres. Este tiene hemiacetálico libre, este no. Sí, pero por ejemplo, en los polímeros, vos te referís a los homopolisacáridos.
esos tienen el extremo no reductor, que son los extremos donde atacan las enzimas, las amilasas. ¿Mm? Ah, listo, listo. Entonces, ahora ya que lo mencionaste, lo que está el 4, por ejemplo, es el extremo no reductor, el alcohol, el que no es hemiacetálico. ¿Estamos? Pues las enzimas atacan el extremo no reductor, entonces cuando yo les hable de extremo no reductor, ya saben cuál es. No es de por Listo, ejemplo. ¿Sí? Ahora, listo, un gracias. polímero, por ejemplo, como el almidón, el glucógeno, aunque tenga un extremo reductor, frente a la macromolécula tan compleja de extremos no reductores, no va a tener poder reductor. ¿Sí? Aunque vean un extremito reductor en la macromolécula compleja. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos a... Profe, Sí. perdón, una consulta. En la trialosa, la unión glucosídica, ¿por qué se da en 1 y no en 5? Es lo que no comprendo. ¿Cuál es el criterio para saber en dónde se da la unión glucosídica? No, la trealosa es una glucosa. La glucosa está unida, forma este puente de oxígeno entre 1 y 5. Entonces el carbono 5 tiene un hidrógeno acá. Está comprometido con este oxidrilo que forma el puente de oxígeno. 1, 5. Fíjate, o sea, cuando vos tenés la forma estructura lineal, si yo tuviera el pizarrón, te escribo, si tenés la estructura lineal, no la cíclica, este 5 es un oxidrilo. Si es D va a la derecha, si es L va hacia la izquierda. Ahora tenemos D. Estamos trabajando con toda la estructura D. Entonces, o isómero D. Acá está comprometido el carbono 1, que era el oxidrilo. Acá, bueno, ahora tenemos. ¿Quieren que pasemos a los lineales? A ver, vamos a. Así ya se van con esto sabido. Ay, se me fue. Ya vuelvo. Acá estoy. Eh, Estoy buscando una cadena lineal. Aquí tenemos. Aquí se ven las dos. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, ¿Funciona el micrófono? ¿Sí? Sí, sí. Ah, bueno. Tenemos la glucosa, cadena abierta, ¿no es cierto? ¿Cómo la ciclamos? Tenemos este carbonilo, pasaban los electrones al oxígeno, quedaban el oxígeno negativo y el carbono positivo. Y este oxidrilo de carbono 5, ¿sí? Este hidrógeno va a pasar acá y este oxígeno negativo es el que forma el puente con este carbono positivo. ¿Sí? ¿Estamos? Y acá me quedaba un anómero alfa y uno beta, oxidrilos. Se conformaban dos carbonos asimétricos más. Entonces, cuando el oxidrilo de carbono 1 está a la derecha, el anómero alfa. Y cuando el oxidrilo de carbono 1 está hacia la izquierda, tenemos el anómero, va para arriba, está ubicado hacia arriba, el oxígeno es el beta. Entonces, cuando vos lo escribís acá, tenés unión 1, 5. Este es el puente de oxígeno. Entonces, este es el carbono 5. Este es el 6. Tenés el carbono 5, el oxígeno y un hidrógeno. Nada más. Bueno, y estas uniones acá, por supuesto. ¿Está? perfecto. Muchas gracias. ¿Está? Bueno. Ahora se va a hacer un lío terrible.
estos los vimos. Bueno, estábamos aquí, ¿no es cierto? ¿Quieren hacer un intervalo antes de pasar a oligosacáridos? ¿Escuchan? Sí, sí. Bueno, está bien. Son las 10:20. 10 y 15 minutos. Dale, bien. Bueno, Dale, apago profe. el grabador, ¿no? Sí, Pausar sí. grabación. Ya está. Bueno. ¿Me escuchan? ¿Sí? Hola, profe, sí la escuchamos. Ah, bueno, ya estoy de vuelta. Bueno, seguimos entonces. Entonces, habíamos dejado disacáridos o oligosacáridos están compuestos por monosacáridos unidos por enlaces o glucosídicos en número inferior a 20 unidades. Pueden formar cadenas lineales o ramificadas y puede haber variación en el número y tipo de monosacáridos, así como en la forma de enlazarse, por lo que existe una gran diversidad, lo que les da de unas propiedades más importantes, capacidad de almacenar información. Se encuentran enlazados a lípidos o proteínas en la superficie externa de la membrana plasmática llamada glicocálix y también suelen encontrarse unidos a proteínas disueltas en el citoplasma. Esto lo vamos a ver cuando veamos membrana, vamos a ver cómo están los oligosacáridos unidos. Acá tenemos una membrana, están compuestas entonces por monosacáridos, por forma cadenas lineales o ramificadas, y varían el número, se encuentran enlazados a lipoproteínas en la superficie externa. Y también suelen encontrarse unidos a proteínas, repite acá esto. Entonces, esta es la membrana plasmática, lo vamos a ver después de cuando veamos lípidos, es una bicapa lipídica, tienen proteínas integrales y proteínas periféricas, ¿sí? Y en la parte externa de la membrana, esta es la parte de la membrana, la parte interna de la bicapa, que está orientada hacia el citosol, y esto está orientada hacia la parte externa, hacia la matriz. Y acá están las proteínas integrales, por ejemplo esta de membrana, y estas son los oligosacáridos, que pueden ser lineales o ramificados, que tienen funciones muy importantes. Por ejemplo, funciones de reconocimiento de hormonas, funciones de antígeno-anticuerpo, tienen funciones muy importantes. Los oligosacáridos que se encuentran aquí es la función, ¿no? En la membrana. Pueden estar unidos covalentemente a proteínas, como se ve acá, y también acá no lo tenemos, un glicolípido. Puede estar, este es en la secuencia de oligosacáridos, y pueden estar unidos, estos son los lípidos de membrana, unidos covalentemente a lípidos de membrana. Siempre en la parte externa, que es donde, en la parte circulatoria, en la parte de circulación vienen las hormonas, los antígenos, todos los componentes que van a interaccionar estereoespecíficamente con estos, son de reconocimiento de los compuestos, para tener respuestas biológicas o respuestas fisiológicas. Bueno, funciones de los oligosacáridos de membrana tienen gran importancia en funciones, como dije antes, de reconocimiento, de la interacción de la superficie celular con hormonas, anticuerpos, virus, lamentablemente, bacterias y otras células eucariotas. Además, determinan la individualidad antigénica, tanto del tipo de tejido como el propio individuo, o sea, determinan la especificidad del grupo sanguíneo, de la superficie de los glóbulos rojos, y muchos antígenos tumorales son también oligosacáridos
de la superficie celular. Miren la función importante que cumplen los oligosacáridos. Bueno, después ahora vamos a ver los heteropolisacáridos. Yo no sé qué pasa hoy con esto. Bueno, funciones de oligosacáridos unidos a proteínas disueltas en el citoplasma. Estructural. El oligosacárido puede participar en el proceso de plegamiento correcto de la molécula, por ejemplo, en la inmunoglobulina G, que es un anticuerpo. Marcadores. Dirigen una proteína a su destino, secreción, incorporación a la membrana y forma parte del orgánulo. Protectora. Protegen a las proteínas de su degradación por las proteasas. Aumentan la solubilidad de las proteínas al aportar a su superficie numerosas cargas negativas, por ejemplo, residuo óseo siálico, debido a que la repulsión entre cargas evita la agregación de las proteínas, y anticongelante en los líquidos corporales de los peces de latitudes polares. Bueno, ahora vamos a ver polisacáridos. Entre los polisacáridos son cadenas más largas y se encuentran los homopolisacáridos, que pueden ser no ramificados, y también están los ramificados, y los heteropolisacáridos, que dos tipos de monómeros no ramificados y múltiples tipos de monómeros ramificados. Entonces, primero vamos a ver los homopolisacáridos. El tipo de enlace determina las propiedades del polisacárido. Bueno, el tipo de enlace determina la estructura tridimensional de la molécula que se forma. El tipo de enlace alfa o beta entre monosacáridos favorece que el polisacárido resultante adopte una determinada conformación que a su vez determinará sus propiedades. Gracias a la geometría de sus enlaces alfa-1,4, las cadenas principales del almidón y el glucógeno tienen que adoptar una conformación helicoidal que favorece la formación de gránulos densos. A diferencia, la celulosa, debido a sus enlaces beta, forma cadenas de conformación extendida y que experimentan agregación lateral. Bueno, ahora vamos a ver todo eso. Bueno, este es el almidón que forma una hélice, lo mínimo son más de 6 carbonos, unidades de glucosa. Entonces, lo que voy a decir que los que tienen enlace alfa de los homopolisacáridos son de reserva, por ejemplo, el almidón y el glucógeno. Y los que tienen uniones beta son de estructura. Entonces, con enlace alfa, moléculas de conformación helicoidal, vamos a ver por qué. Favorece la formación de gránulos, o sea, que favorece eso, que haya mayor cantidad de moléculas de glucosa en forma de polímeros ocupan menos espacio en forma helicoidal, pero tiene un porqué. Y función de reserva. En las plantas es el almidón de reserva. Es una mezcla de amilosa, que es una cadena lineal, y amilopectina, que es una cadena ramificada. Son todos polímeros de glucosa. Esto. En animales tenemos glucógeno de reserva. Bueno, el glucógeno de reserva se encuentra en animales principalmente en el hígado y en el músculo. En el hígado como reserva para regular el nivel de glucosa en sangre, ¿sí? Y en el músculo para proveer energía para la contracción muscular. Con enlaces beta, estos son todos con enlace alfa. Con enlaces beta tenemos moléculas de conformación extendida, por ejemplo la celulosa, favorece la agregación en paralelo, formando microfibrillas y fibrillas,
y cumple una función estructural. Por ejemplo, en las plantas la celulosa y en exoesqueleto de artrópodos y pared celular de hongos está la quitina, que es un polímero de N-acetilglucosamina. La quitina está, por ejemplo, en los crustáceos, por ejemplo, el langostino, la cubierta de quitina, y ese color rosado, las plumas también de los... Ahora tenemos, creo que algún esquema de las plumas de los rosadas que tienen los... Ay, no me acuerdo cómo se llama el ave. Y bueno, esta forma de quitina, que es un homopolímero de N-acetilglucosamina. Bueno, el almidón está formado por dos compuestos. Uno de cadena lineal, que es la amilosa, que acá ven que tenemos. El extremo, esto tenemos que recordarlo, extremo no reductor, que es el carbono 4, el oxidrilo de carbono 4 en este caso, pues también puede ser este. Bueno, pero como se utiliza en general la unión alfono 4 para el almidón, hay heteropolisacáridos que tienen 3,6, 1,6, 1,3, 1,6, 3,6, bueno, esos son heteropolisacáridos, pero en los homopolisacáridos tenemos el extremo no reductor, que siempre usan las enzimas específicas que van a degradar el almidón en unidades de dextrinas, ya vamos a ver, o unidades de glucosa. Es el extremo no reductor, es este 4. Entonces, este es el extremo no reductor, y este podría decirse el extremo reductor, pero como ya les dije, es una macromolécula frente a un extremo reductor. Claro, no tienen poder reductor. Bueno, y la estructura del almidón en la amilopectina es la cadena ramificada. Entonces, tenemos la amilosa de cadena lineal, esta es la amilosa cadena lineal, y la amilopectina es la cadena ramificada. En almidón, más o menos la ramificación es cada 24 o 30 unidades de glucosa, se produce una ramificación donde entre el carbono 1 y el carbono 6. Entonces, el oxidrilo hacen este puente de oxígeno entre carbono 6 y carbono 1. No se forma agua y se genera este puente. Entonces, este es un hemiacetal que se va a unir al carbono 6, como si dijéramos 1, 4, acá es 1, 6. ¿Está claro? A otra cadena larga. El almidón es menos ramificado que el glucógeno. Entonces, estos son los extremos, ¿ven? Estas son las ramificaciones. Esto es la amilosa de cadena lineal y esta es la amilopectina. ¿Ven cómo están ramificadas? Y estos son los extremos reductores, entre comillas, y estos son todos los extremos no reductores, o sea, carbono 4. Entonces, la amilosa tiene una estructura lineal, se repite unidades de glucosa en unión alfa-1, 4. O sea, el extremo no reductor es este, el extremo reductor es este. Y vamos a ver por qué están en forma de hélice. Y esta es amilosa y esta es la amilopectina con estructura ramificada en uniones 1, 6. Bien, toda la cadena lineal a una ramificación, dijimos, entre más o menos 24 y 30. En el caso del glucógeno, es entre 8 y 10 carbonos, se produce una ramificación
el glucógeno es mucho más ramificado. Después les voy a explicar por qué. Bueno, ¿por qué se forma? Después vamos a ver acá. La amilosa. Tenemos entre el puente este oxígeno, aquí entre el carbono y oxígeno, hay cierto ángulo de rotación, pero no tiene una rotación completa por los impedimentos estéricos de las estructuras. Y aquí hay una unión hidrógeno entre este oxidrilo y este oxidrino, entre el oxígeno y el hidrógeno. Pero tiene, o sea, cierta rotación, pero no es completa. Ya dije por los impedimentos estéricos. Entonces, lo que pueden rotar una molécula, una unidad de un monómero respecto al otro son 60 grados. Entonces, se permite esa rotación de 60 grados y, y se va formando la hélice. Van rotando 60 grados uno respecto de otro y se forma la hélice que vimos antes. Va formando. Ahí hay 6 unidades más o menos por cada vuelta de hélice. Perdón. En la celulosa también hay 2 ángulos, la rotación entre el carbono 1 y el oxígeno, el carbono 4 y el oxígeno, hay cierta rotación, pero de acuerdo, como tiene uniones beta, pueden rotar un monómero respecto al otro 180 grados. Entonces se forma una cadena extendida, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo se unen. Se unen por puentes de hidrógeno entre cadenas y forman la fibra de celulosa. Entonces, uniones glucosídicas, 1,4 del almidón y la celulosa. Unidades alfa, 1,4 monómeros de glucosa en el almidón. Y la celulosa tiene uniones 1,4 pero beta. Entonces, de acuerdo con esto, ven, uno está para arriba, está para abajo. Acá la tienen, la molécula da vuelta. ¿Sí? ¿Qué estaban preguntando? Al rotar 180 grados, están en formas alternadas. Una molécula de glucosa y la otra rotada 180 grados. Otra molécula de glucosa como esta y otra rotada 180 grados. Y así se va formando una cadena estirada, pero fíjense la cantidad de oxidrilos expuestos de cada lado para que interaccionen por puentes de hidrógeno con varias cadenas del mismo tipo. Y ahí se va a formar una fibra, la fibra de celulosa. Entonces, tenemos estructura de la amilosa. Esta es la conformación más estable, está rotada a 60 grados, y este es el modelo en hélice del segmento de amilosa, es una vuelta de hélice. Entonces, en esa hélice, vamos a ver, acá tenemos. Esta hélice que se forma, ustedes en el laboratorio hacen la reacción con yodo iodurado, y se forma un complejo entre el almidón y el ioduro. Y entonces se pone entre las hélices, se incluye las moléculas de yodo y se forma un color azul. Entonces, cuando calientan esta muestra, desaparece el color. Sí, se calentó también, llega a un punto que no es irreversible. Si es reversible, se deja enfriar y vuelven a armarse otra vez las alfa hélices y a ocluir las moléculas de yodo y se vuelven a poner azul. Esa es una de las reacciones que hacen en el laboratorio para determinar la presencia de almidón. Acá tenemos las 2, 4, 6 moléculas en cada hélice. Si le agregamos Lugol, yodo iodurado, concluyen aquí las moléculas de yodo.
Si calentamos, se vuelven otra vez así. Se enfrían, volvemos otra vez. Si no se calientan, ebullición, lógico. Una cosa es calentar y otra cosa es destruir la estructura. Amilopectina de glucógeno. Bueno, la amilopectina de glucógeno dijimos que es cada 8 o 10 moléculas de monómero de glucosa hay un punto de ramificación. Hay un punto de ramificación. O sea que está muy ramificada en 1, 6. 1, 6. Miren lo que es la estructura del glucógeno. Entonces, ¿por qué? En la naturaleza nada es porque no sé, siempre que se sepa. Entonces, todos estos extremos de glucógeno son no reductores. Entonces, vamos a poner el caso aplicado. Siempre tiene que haber que el nivel de glucosa en sangre está completamente regulado, ya sea regulación hormonal y metabolitos, y cuando baja un poco el nivel de glucosa en sangre, están las enzimas por acción de hormonas, que lo vamos a estudiar más adelante, actúan degradando glucógeno. Cuando es muy bajo, o sea, un ayuno muy prolongado, tiene que ser muy rápido la degradación. Y eso es lo importante, porque empiezan de estos extremos no reductores a degradar las moléculas de glucógeno en el hígado ocurre, se libera glucosa a sangre para reponer la sangre para obtener la homeostasis. Bueno, ¿hasta aquí está claro? Vamos a la celulosa. La celulosa dijimos que tenía una rotación de 180 grados y formaba las cadenas estiradas de celulosa porque tiene la unión beta 1,4. Beta en general es unión de estructura para compuestos que forman polímeros de estructura. Es un homopolisacárido, forma fibras de celulosa que forman la parte de los tallos, la forma de los troncos, etcétera, donde está el tronco de árboles, donde hay celulosa. Y ahí se trae para obtener el papel. Miren cómo interaccionan, ¿ven? Esta molécula, este monómero, está así. Este está rotado 180 grados. Este está como el primero. Esto está como el segundo, rotado 180 grados. Y todos los oxidrilos forman puente de hidrógeno, oxígeno con hidrógeno, oxígeno con hidrógeno, oxígeno acá con este hidrógeno. Entonces, son moléculas estiradas que están interaccionando muy fuerte en cuanto a la cantidad de uniones de hidrógeno que van a formar una fibra. Bueno, la quitina, no sé qué pasó. Ahí está. La quitina. La quitina es la N-acetilglucosamina. Si yo tengo acá nitrógeno e hidrógeno 2, es la glucosamina. Si le agrego acetilo, es la N-acetilglucosamina. Entonces, es un polímero, es un homopolímero de N-acetilglucosamina que tiene uniones beta 1,4, que está formado, es de estructura. La quitina es un polisacárido con función estructural. Es un polímero lineal de N-acetilglucosamina con uniones beta que constituyen en su mayor parte el exoesqueleto de los artrópodos y las paredes celulares de los hongos. Ya saben que los vegetales, como les dije en algún momento,
tienen además de membrana celular, pared celular. Entonces la cubierta de los artrópodos, también quitina tiene